Lección número 4. Nuestraesperanza.cl. Para el 22 de abril de 2017. Relaciones sociales. Sábado 15 de abril. Para memorizar. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8. La carta de Pedro también aborda de frente algunos problemas sociales difíciles de su época. Por ejemplo, cómo debían vivir los cristianos ante un gobierno opresivo y corrupto, el Imperio Romano pagano, tal como lo experimentaban la mayor parte de ellos en ese entonces. ¿Qué dijo Pedro a sus lectores y qué significan sus palabras para nosotros hoy? ¿Cómo debían reaccionar los esclavos cristianos cuando sus amos los trataban dura e injustamente? Aunque las relaciones modernas entre empleador y empleado son diferentes de las relaciones de amo y esclavo del primer siglo, lo que dice Pedro, sin duda, resonará en los oídos de quienes tienen que lidiar con jefes poco razonables. Qué fascinante resulta que Pedro señale a Jesús y a cómo respondió ante el maltrato como ejemplo de cómo deberían actuar los cristianos cuando enfrentan lo mismo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 24. ¿Cómo deberían los esposos y las esposas interactuar el uno con el otro, especialmente cuando difieren en asuntos tan fundamentales como la confesión religiosa? Por último, ¿cómo deberían relacionarse los cristianos con el orden social, cuando de hecho el orden social y o político pueda ser decididamente corrompido y contrario a la fe cristiana? Domingo 16 de abril. Iglesia y Estado. Aunque fue escrita hace mucho tiempo, la Biblia toca temas muy relevantes hoy, tales como las relaciones entre los cristianos y su gobierno. En algunos casos es bastante obvio. Apocalipsis capítulo 13 habla acerca de un tiempo en el que obedecer a los poderes políticos significará desobedecer a Dios. En tal caso, nuestra decisión es clara. Escucha el estudio del jueves. Escucha Primera de Pedro capítulo 2 versos 13 al 17. ¿Qué nos está indicando aquí la palabra acerca de cómo deberíamos relacionarnos con el gobierno? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. La maldad del Imperio Romano era bien conocida para aquellos que vivían dentro de sus fronteras. Había crecido bajo la voluntad un tanto caprichosa de hombres ambiciosos que utilizaban la fuerza militar despiadada. Confrontaba toda resistencia con violencia. La tortura sistemática y la muerte por crucifixión eran solamente dos de los horrores que infligía sobre aquellos a quienes castigaba. El gobierno romano era un antro de corrupción y nepotismo. La élite gobernante ejercía poder con total arrogancia y crueldad. A pesar de todo esto, Pedro insta a sus lectores a aceptar la autoridad de toda institución humana en el imperio, desde el emperador hasta el gobernador. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 13 y 14. Pedro argumenta que los emperadores y los gobernadores castigan a aquellos que actúan mal y alaban a los que hacen el bien. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 14. Al hacerlo, juegan un papel importante en modelar a la sociedad. De hecho, a pesar de todos sus males, el Imperio Romano proveyó estabilidad,
trajo libertad de la guerra, distribuía justicia severa, pero aún así una justicia basada en la regulación de la ley. Construyó caminos y estableció un sistema monetario para suplir sus necesidades militares. Al hacerlo, Roma creó un ambiente en el que la población pudo crecer y en muchos casos prosperar. Bajo esta luz, los comentarios de Pedro acerca del gobierno tienen mucho sentido. Ningún gobierno es perfecto, y ciertamente no lo era aquel bajo el que se encontraban Pedro y la iglesia a la que escribió. Así que lo que podemos aprender de él es que los cristianos deben esforzarse por ser buenos ciudadanos, obedeciendo las leyes del país mejor que puedan, aun si el gobierno bajo el que viven está lejos de ser perfecto. ¿Por qué es importante que los cristianos sean los mejores ciudadanos que puedan, incluso en situaciones políticas difíciles? ¿Qué puedes hacer para mejorar tu sociedad, aunque sea un poco? Lunes 17 de abril. Amos y esclavos. Escucha 1 de Pedro capítulo 2, versos 18 al 23. ¿Cómo entendemos hoy el contenido difícil de estos versículos? ¿Qué principio podemos obtener de ellos para nosotros? Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y no soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. La lectura cuidadosa de 1 de Pedro capítulo 2, versos 18 al 23, revela que en vez de ser un apoyo a la esclavitud, el texto provee consejos espirituales sobre cómo pensar en las circunstancias difíciles que, en ese tiempo, no podían ser cambiadas. La palabra traducida como comillas, criados o comillas, siervos, en 1 de Pedro capítulo 2, verso 18, oquites, se utilizaba específicamente para referirse a los esclavos domésticos. La palabra más común para esclavo, doulos, es utilizada en Efesios capítulo 6, verso 5, un pasaje que provee consejos similares para los esclavos. En el Imperio Romano, donde prevalecían los estratos sociales, los esclavos eran considerados una posesión legal bajo el control absoluto de sus amos, quienes los podían tratar bien o con crueldad. Los esclavos provenían de muchas fuentes: ejércitos vencidos, hijos de esclavos o aquellos que eran, comillas, vendidos para pagar sus deudas. Algunos esclavos recibían grandes responsabilidades. Algunos administraban las fincas de sus amos, otros administraban las inversiones en propiedades y negocios de sus amos, y algunos incluso educaban a los hijos de sus amos. La libertad de un esclavo podía ser comprada, en cuyo caso se describía al esclavo como, comillas, redimido. Pablo utiliza este lenguaje para describir lo que Jesús ha hecho con nosotros. Efesios capítulo 1, verso 7, Romanos capítulo 3, verso 24, Colosenses capítulo 1, verso 14, Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19. Es importante recordar que muchos de los primeros cristianos eran esclavos. Como tales, se encontraban atrapados por un sistema que no podían cambiar. Aquellos, desafortunadamente, que tenían amos duros y poco razonables, se encontraban en situaciones particularmente difíciles.
Incluso aquellos con mejores amos podían enfrentar circunstancias difíciles. Las instrucciones de Pedro para todos los cristianos que eran esclavos coinciden con otras declaraciones del Nuevo Testamento. Deben someterse y soportar, así como Cristo se sometió y soportó. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 18 al 20. No hay mérito para aquellos que sufren penalidad por haber hecho el mal. No, el verdadero espíritu de Cristo se revela cuando sufren injustamente. Al igual que Jesús, en esos momentos, los cristianos no han de devolver con violencia ni amenazas, sino confiarse a Dios, quien juzgará rectamente. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23. ¿Qué aplicaciones prácticas podemos tomar de lo que escribió Pedro aquí? ¿Significa entonces que nunca debemos defender nuestros derechos? Lleva tu respuesta a la clase el sábado. Martes 18 de abril. Esposas y esposos. Escucha Primera de Pedro, capítulo 3, versos 1 al 7. ¿Qué circunstancias especiales está abordando Pedro en este pasaje? ¿De qué manera es relevante lo que está diciendo para el matrimonio en la sociedad actual? Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay una pista importante en el texto que permite al lector cuidadoso dilucidar la problemática con la que trata Pedro en Primera de Pedro capítulo 3 versos 1 al 7. En el capítulo 3, el versículo de Primera de Pedro dice que está hablando acerca de esposos que, comillas, no creen en la palabra. En otras palabras, Pedro está hablando acerca de lo que debería suceder cuando una esposa que es cristiana está casada con un esposo que no lo es, incluso cuando el número de no creyentes es menor. Una esposa cristiana podría encontrar muchas dificultades al estar casada con un esposo que no comparte su fe. ¿Qué debería ocurrir en estas circunstancias? ¿Debería separarse de su esposo? Pedro, al igual que Pablo en otros lugares, no sugiere que las esposas cristianas deban dejar a sus esposos no creyentes. Ver Primera de Corintios capítulo 7, versos 12 al 16. Más bien, dice Pedro, las esposas con esposos que no son creyentes deben vivir vidas ejemplares. Los papeles disponibles para las mujeres en el Imperio Romano del siglo I eran determinados en gran medida por la sociedad individual. Las esposas romanas, por ejemplo, tenían más derechos bajo la ley con respecto a propiedades y la compensación legal que la mayoría de las mujeres a las que Pedro se está dirigiendo. Pero en algunas sociedades del siglo I, las mujeres eran excluidas de la política, el gobierno y el liderazgo en la mayoría de las religiones. Pedro anima a las mujeres cristianas a tomar una serie de estándares que serían admirables en el contexto en el que se hallaban. Las anima a la pureza y la reverencia. Primera de Pedro capítulo 3 verso 2. Sugiere que una mujer cristiana
debería estar más interesada en su belleza interior que en el adorno de peinados ostentosos, joyas y vestiduras costosas. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 3 al 5. Una mujer cristiana se conducirá de tal manera que sostendrá en alto el cristianismo ante quien vive con ella de un modo muy íntimo, su esposo. Las palabras de Pedro no deberían ser tomadas por los esposos como una autorización para maltratar a sus esposas de modo alguno. Tal como lo señala Pedro, los esposos deberían mostrar consideración para con sus esposas. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Aunque Pedro está abordando un tema específico, las mujeres cristianas casadas con hombres no creyentes, podemos ver un poco del ideal para el matrimonio cristiano. Las parejas cristianas deberían vivir en apoyo mutuo, viviendo sus vidas con integridad transparente al adorar a Dios por medio de sus actividades diarias. Miércoles 19 de abril. Escucha Romanos capítulo 13 versos 1 al 7, Efesios capítulo 5 versos 22 al 33, Primera de Corintios capítulo 7 versos 12 al 16 y Gálatas capítulo 3 versos 27 y 28. ¿Cómo se compara lo que dice Pablo con lo que dice Pedro en Primera de Pedro capítulo 2 versos 11 al capítulo 3 versos 7? Romanos capítulo 13 versos 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Efesios capítulo 5 versos 22 al 33. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Primera de Corintios capítulo 7 versos 12 al 16. Y a los demás yo digo, no, el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente,
y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Gálatas capítulo 3, versos 27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Primera de Pedro capítulo 2 versos 11 al capítulo 3 verso 7. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pablo aborda algunas de las temáticas presentadas
en Primera de Pedro capítulo 2 versos 11 al capítulo 3 versos 7 en varios lugares. Lo que dice Pablo coincide increíblemente con lo que se halla en Primera de Pedro. Por ejemplo, al igual que Pedro, Pablo insta a sus lectores a mantenerse sujetos bajo las, comillas, autoridades públicas. Romanos capítulo 13 verso 1. Los gobernantes son señalados por Dios y causan temor a quienes obran mal, no bien. Romanos capítulo 13 verso 3. Así, un cristiano debería seguir el siguiente consejo, comillas, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Romanos capítulo 13 verso 7. Pablo también enfatiza que las mujeres que están casadas con esposos no creyentes deberían vivir vidas ejemplares y como resultado, sus esposos pueden unirse a la iglesia. Primera de Corintios capítulo 7, versos 12 al 16. El modelo de Pablo del matrimonio cristiano también es de mutualidad. Los esposos deberían amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Efesios capítulo 5, verso 25. Además, sugiere que los esclavos deberían obedecer a sus amos terrenales como obedecerían a Cristo. Efesios capítulo 6, verso 5. Pablo entonces estaba dispuesto a trabajar dentro de los límites culturales del orden legal. Entendía que podía y que no podía ser cambiado de su cultura. Sin embargo, también veía algo dentro del cristianismo que terminaría transformando la manera en que la sociedad piensa de las personas. Así como Jesús no buscaba producir ningún tipo de revolución política a fin de cambiar el orden social, tampoco lo hacían Pedro y Pablo. El cambio podía llegar más bien al dejar que la influencia de personas piadosas actuara en su sociedad. Escucha Gálatas capítulo 3 versos 27 al 29. Aunque se trata claramente de una declaración teológica, ¿qué implicaciones sociales poderosas podría este texto tener con respecto a cómo los cristianos deben relacionarse el uno con el otro, considerando lo que Jesús ha hecho por ellos? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Jueves 20 de abril. El cristianismo y el orden social. A pesar de saber que las organizaciones y los gobiernos humanos son imperfectos y a menudo pecaminosos, y a pesar de sus malas experiencias con los gobiernos y los líderes religiosos, tanto Pablo como Pedro instaron a los primeros cristianos a someterse a las autoridades humanas. Primera de Pedro capítulo 2 versos 13 al 17. Romanos capítulo 13 versos 1 al 10. Los cristianos, dicen ellos, deberían pagar impuestos y acatar las obligaciones de trabajo compulsorio. Tanto como fuera posible, los cristianos debían ser ciudadanos modelo. Escucha Hechos capítulo 5 versos 27 al 32. ¿Cuál es la relación entre la obediencia que Pedro dice que debemos rendir ante las autoridades? Primera de Pedro capítulo 2 versos 13 al 17, y lo que Pedro y los otros apóstoles hicieron realmente en este incidente único. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestras doctrinas y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero.
A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El éxito temprano de la iglesia cristiana llevó al arresto de Pedro y Juan. Hechos capítulo 4, versos 1 al 4. Habían sido interrogados por los gobernantes, los ancianos y los escribas, y luego habían sido sueltos con una advertencia severa de que debían resistir de predicar. Hechos capítulo 4, versos 5 al 23. Poco tiempo después fueron arrestados y nuevamente se les preguntó por qué no habían obedecido lo que las autoridades les habían dicho. Hechos capítulo 5, verso 28. Pedro respondió, comillas, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, verso 29. ¿Qué verdad crucial debemos rescatar de estas palabras? Pedro no estaba siendo un hipócrita, diciendo una cosa y haciendo la otra. Cuando se trataba de un asunto de seguir a Dios o seguir a los seres humanos, la decisión era clara. Hasta entonces, los cristianos debían mantenerse en apoyo y obediencia al gobierno, aun cuando también estuvieran obrando para tratar de producir cambios sociales. Cuando se trata de asuntos morales, los cristianos han estado y deberían seguir estando involucrados en promover legalmente la clase de cambios sociales que reflejen los valores y las enseñanzas de Jesús. El modo en que esto debe hacerse depende de muchos factores, pero ser un ciudadano leal y fiel no significa automáticamente que un cristiano no pueda o no deba intentar ayudar a mejorar la sociedad. Escucha Levítico capítulo 19, verso 18 y Mateo capítulo 22, verso 39. ¿De qué manera el mandato de amar al prójimo como a nosotros mismos podría incluir la necesidad de obrar para lograr cambios, cuando esos cambios podrían hacer que la vida de nuestro prójimo sea mejor y más justa? Levítico capítulo 19, verso 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mateo capítulo 22, verso 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Viernes 21 de abril. Para estudiar y meditar. Lee el conflicto inminente, nuestra única salvaguardia, y el tiempo de angustia en el conflicto de los siglos, páginas 639 a la 650, 651 a la 660 y 671 a la 692. Elena de White promovía que los adventistas del séptimo día fueran buenos ciudadanos y que obedecieran las leyes del país. Incluso dijo a las personas que no desobedecieran abiertamente ni flagrantemente las leyes dominicales locales, es decir, aunque deben santificar el sábado como Dios mandó, no necesitan violar deliberadamente las leyes que prohíben el trabajo dominical. En un caso en particular, sin embargo, dejó claro que los adventistas no deben obedecer la ley. Si un esclavo se había escapado de su amo, la ley requería que el esclavo fuera devuelto a su amo. Elena de White protestó en contra de esa ley y dijo a los adventistas que no obedecieran sin importar las consecuencias, comillas, cuando las leyes de los hombres entran en conflicto con la palabra y la ley de Dios, hemos de obedecer a estas últimas, cualesquiera que sean las consecuencias. No hemos de obedecer la ley de nuestro país que exige la entrega de un esclavo a su amo, y debemos soportar las consecuencias de su violación. El esclavo no es propiedad de hombre alguno. Dios es su legítimo dueño y el hombre no tiene derecho de apoderarse de la obra de Dios y llamarla suya. Cierre de comillas, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 185. Preguntas para dialogar. 1. En clase,
comenten su respuesta a la pregunta al final del estudio del día lunes acerca de esta problemática. ¿Los cristianos nunca deben ponerse en pie para defender sus derechos? Al hacerlo, consideren esta pregunta también. ¿Cuáles son exactamente nuestros derechos? 2. ¿Qué ejemplos existen en los que el impacto de los cristianos en la sociedad ha sido una fuerza poderosa para cambiar esa sociedad para bien? ¿Qué lecciones podemos obtener de estos ejemplos? 3. ¿Qué ejemplos existen en los que los cristianos, en vez de ayudar a cambiar los males de la sociedad, accedieron a esos males y aún ayudaron a justificarlos? ¿Qué lecciones podemos obtener de estas historias también? 4. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 17 dice: honrad al rey. El rey en ese tiempo probablemente era el emperador Nerón, uno de los más viles y corruptos de los que ya habían sido un linaje de hombres corruptos y viles. ¿Qué mensaje tiene esto para nosotros hoy? ¿De qué manera lo que Pedro escribió al principio de este texto, honrad a todos, nos ayuda a entender mejor lo que estaba diciendo? 5. Lee Primera de Pedro capítulo 2 versos 21 al 25 en la clase. ¿De qué manera está encapsulado el mensaje del Evangelio en estos versículos? ¿Qué esperanza nos ofrecen? ¿Qué nos llaman a hacer? ¿Cuán bien seguimos lo que se nos ha dicho que hagamos aquí?